Luto en la región por el fallecimiento de José Ballesta, alcalde de Murcia. En Lorca las banderas ondeaban a media asta y se guardaba un minuto de silencio. El regidor lorquino destacó su gran trabajo y calidad humana. 15 años han pasado desde los terremotos de Lorca, 9 fallecidos, más de 300 heridos, 1.800 viviendas demolidas, daños millonarios que no se olvidan, pero la ciudad ha sabido renacer. Enseguida lo recordamos. Comienza la rehabilitación de una vivienda municipal en la calle Sol, en Lorca. Es la primera de las 12 sobre las que tiene previsto actuar el ayuntamiento, gracias a una inversión estatal de más de 1 millón de euros. Lorca se suma al festival Print of Science del 18 al 20 de mayo con 6 charlas sobre temas como la desinformación, las terapias génicas o los neandertales, todo con un enfoque entendible para el público. ¿Qué tal? Buenas noches. Luto en la región por el fallecimiento a los 67 años de José Ballesta, alcalde del municipio de Murcia. La capilla ardiente se abría este lunes en el consistorio de la capital. Mientras tanto, en puntos como Lorca, las banderas ondean a media asta en señal de pesar por la triste noticia. Pasadas las 12 del mediodía, miembros de la corporación municipal y representantes de diversas entidades guardaban un minuto de silencio en la Plaza de España. Los mensajes de condolencias hacia sus seres queridos no han cesado desde que se conoció su fallecimiento este domingo a causa de un cáncer. El regidor lorquino, Fulgencio Gil, destacó este lunes su gran calidad humana y su pasión por su tierra, por la que trabajó hasta sus últimos días. Ese gran político que tanto hizo por la región de Murcia y que tanto hizo por Lorca. Hoy he podido ver una foto de Pepe Ballesta días después del terremoto de mayo de 2011 llorando literalmente cuando era consejero de Obras Públicas y veía lo que le había sucedido a su Lorca, a la Lorca que tanto quería. 15 años después Lorca le devuelve esas lágrimas. Hoy Lorca llora la pérdida de Pepe Ballesta, pero también le recuerda sobre todo con emoción, con agradecimiento por todo lo que hizo por nosotros. Yo personalmente, yo como alcalde de Lorca, le recuerdo como un referente y como un amigo, una persona que siempre me apoyó y me alentó en los momentos más difíciles, que siempre tuvo palabras de cariño. José Ballesta ha muerto dentro del ejercicio de su cargo. Su última aparición pública se produjo el pasado 30 de abril durante el pleno municipal, aunque su estado de salud le obligó a abandonar la sesión. El regidor popular ganó 3 veces las elecciones, las primeras en 2015, aunque tuvo que contar con el apoyo de Ciudadanos para gobernar, al igual que tras los comicios de 2019. En esa segunda legislatura, una moción de censura le arrebató el bastón de mando. Con su tercera candidatura en 2023, obtuvo la mayoría absoluta con la que ha estado gobernando hasta este mismo domingo. Pero su carrera política se remonta al año 2007 como diputado regional del PP para más tarde convertirse en consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio dentro del Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel. Durante el siguiente mandato estuvo al frente de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación. Antes de completar la legislatura, la marcha de Valcárcel al Parlamento Europeo hizo que su sucesor, Alberto Garré, prescindiera de él. Ballesta regresó entonces a la Universidad de Murcia, de la que había sido rector antes de entrar en política. Entre 1998 y 2006 era doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de Biología Celular. Una extensa y comprometida carrera que le ha valido el respeto y cariño de tantas personas que entre este lunes y martes, día de su funeral, le darán el último adiós. Y se cumplen 15 años desde los devastadores terremotos de Lorca, el primero a las 5:05 de la tarde de aquel 11 de mayo, con una magnitud de 4,6 grados en la escala de Richter, el segundo a las 6:47 y de magnitud 5,2. 9 personas perdieron la vida y otras más de 300 resultaron heridas. Coincidiendo con este aniversario, hemos podido hablar con algunos de esos supervivientes.
Mari estaba trabajando en su peluquería cuando le sorprendió el segundo temblor. Mi clienta se levantó de la silla porque ya se asustó mucho y yo también. Las dos al salir a la calle por el temblor caímos al suelo. En ese momento una cornisa le cayó en su pierna provocándole heridas muy graves. El médico me dijo: Mari, te vamos a tener que amputar, y yo le dije: ampúteme lo que quiera, pero yo quiero quedarme aquí. Juana María salió de su casa y parte de su fachada se le vino encima. Quedó en coma. Me dieron por muerta. El policía le dijo a mi marido que, dice, no, si está muerta. Dice, da igual, pero yo me la llevo para el hospital. Más suerte tuvo María del Mar. Parte de la fachada del Teatro Guerra le cayó en el hombro. Yo estaba sentada justo debajo de una sombrilla que tapaba las mesas y el camarero estaba fuera de ella, y al pasar el segundo la cornisa del teatro se desprendió, pero el chico quedó totalmente enterrado en escombros. Más de 300 personas resultaron heridas, otras estuvieron muy cerca, como esta madre con sus hijas. Por segundos no les pilló la caída de ese muro. Aunque las heridas de todos ya cicatrizaron, el miedo sigue en el cuerpo. Cualquier porrazo, cualquier puerta que pegue el primero es el espanto. Esos ruidos que al final era un ruido tan habitual, te sobresaltaba porque era ¿cuándo va a ser el siguiente? Maite también sobrevivió a esos terremotos. En esos momentos estaba dando a luz en el hospital Rafael Méndez. Y de pronto empezaron los manís a caerse, el suelo a abrirse, y entonces pues tuvieron que hacerme una cesárea de urgencia. La pequeña Alba, que nació en el mismo momento que desalojaban el centro hospitalario. Me considero sobreviviente, pero no gracias a mí, sino a gracias de todas las personas que han estado alrededor, tanto médicos como mi familia, como mi madre y mi padre. Todos ellos escucharon cómo Lorca se derrumbaba a su alrededor, pero entre el miedo, el polvo y las lágrimas... Cuando llega el 11 de mayo, pues para mí es mi segundo cumpleaños, yo lo digo siempre. Encontraron la fuerza para volver a abrazar la vida. El segundo temblor, el más dañino, tuvo su epicentro a apenas 1 kilómetro de profundidad. Sacudió todas las edificaciones y el 80% de ellas sufrieron daños. 1.800 viviendas fueron demolidas, muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Antonio fue uno de esos damnificados. La casa de sus padres sufrió numerosos daños. Pegó un sacudido muy grande, de tal manera que la casa se quedó incluso balanceada. No pudimos quedarnos en la vivienda, había que demolerla, que fue lo que se hizo al final. En ese momento toda su vida se vino abajo. En mi caso, pues como muchísima gente, te tienes que buscar un alquiler. Tu madre ya es mayor y tu tía y otras familiares pues se tienen que ir a otro sitio, no están a gusto, empiezan las ansiedades. Barrios enteros quedaron gravemente afectados. El 80% de los edificios se habían dañado y en sus paredes una marca de color vaticinaba su futuro. Mi vivienda quedó catalogada como en rojo, que era el código más preocupante. Peligro de derrumbe, que no se entrase nadie porque era peligroso. Muchos se refugiaron en coches, campamentos o en casa de familiares, pero su caso fue diferente. Durante 2 meses tuvimos que tener el riesgo de vivir en esa vivienda, pero mi marido y yo, porque mis hijos quisimos dejarlos a salvo, pero por las circunstancias durante 2 meses no encontrábamos alquiler y tuvimos que estar en esa situación. Unos daños que todavía sigue arrastrando. Con unas ganas tremendas de llegar, como yo digo, ya no de cerrar capítulos, sino de cerrar la contraportada de este libro que dura 15 años. Hasta aquí, hasta Calabardina, se desplazaron aquellos que tenían segundas residencias. Familias enteras buscaban un lugar de acogida para alejarse del miedo y la incertidumbre. Fue el caso de Maruja. Cogimos a 2 mis hijos y todos los que cabían en el coche y nos fuimos a la playa. Y en la playa nos juntamos todos. Tampoco estábamos tan seguros, pero por lo menos salimos de este caos que había. Y allí fueron acogidos. Solidarizada con nosotros totalmente, porque es que la desgracia que nos había pasado le podía haber pasado a cualquiera. Parte de una vida que en cuestión de segundos quedó reducida a escombros, pero que con el tiempo han podido reconstruirla. La devastación hundió la actividad de muchos negocios. Perdieron más de 15 millones de euros, aparte de los daños en locales, que superaron los 47 millones. Hemos hablado con algunos de los que siguen abiertos actualmente. Estaba usted aquí en su restaurante tomando un descanso cuando cambió todo, ¿no? Empezaron a moverse las paredes, a caerse las botellas, a caer placas del techo. José Antonio tuvo que clausurar su restaurante durante 2 meses, su medio de vida, del que no podía despegarse. Seguía mi negocio roto, mi casa rota,
Y entonces pues me dio un poquitín de depresión y no tenía mi cabeza bien. Este rincón de la cocina sirve como vestigio. Digo, lo voy a dejar para cada vez que abra el frigo y tal, vea el maní roto y me acuerde del día del terremoto. Las plantas bajas se llevaron la peor parte. Fue un estallido similar al de un avión cuando rompe la barrera de sonido. La falla se rompió en una determinada dirección en un instante y los pilares de las plantas bajas eran más cortos y menos flexibles. 221 locales hosteleros y 745 comerciales se vieron afectados. La suerte en esta tienda de muebles fue que ya era un edificio sismorresistente por aquella época, ¿no? Sí, bueno, el edificio se terminó en el año 92 y cuando se construyó se tuvo en cuenta que Lorca era una zona sísmica con una estructura reticular de columnas de hormigón, con una sección bastante amplia. Antonio solo tuvo que reparar daños superficiales, pero en ese momento encabezaba la Unión de Comerciantes. Hubo una serie de meses posteriores, en concreto el propio mes de mayo, junio, julio, que fue prácticamente de actividad cero. El bar de Domingo aguantó el temblor de forma casi milagrosa. Se convirtió en casa para quienes habían perdido la suya. Pues aquí venían a desearse, a lavarse la cara, a peinarse. Como tantos otros, pagó la factura psicológica. Todas las reuniones de los edificios se hacían aquí. Cada uno tenía sus problemas, y no pequeños, y yo estaba allí. Y entonces, pues claro, eso te afecta. Parar para volver a seguir. Los negocios lorquinos lo hicieron, tras hacer frente a 69 millones de euros en pérdidas materiales. A la solidaridad de particulares y entidades se sumaron más de 1.500 millones de euros de las administraciones públicas y el Consorcio de Compensación de Seguros. Urgía reconstruir la ciudad. El paquete de ayudas atendió, entre otros, la crítica situación de muchos edificios de patrimonio cultural y centros educativos. El Instituto Ros Giner fue uno de los centros educativos a los que el terremoto echó el cierre. Como si el edificio diese un salto, y después volvía a caer, y después evidentemente se producía una enorme polvareda. Se declaró en ruina técnica y fue derribado para planear su reconstrucción. Al final de curso nos trasladamos en horario de tarde al Instituto de Puerto Lumbrera, al Rambla de Nogalte. 900 alumnos desplazados durante 4 cursos. Volver a clase constituyó el primer intento de retomar la normalidad. Yo diría que lo pedagógico era un poco secundario. Realmente lo fundamental, el resto de cursos, era atender a la socialización, a recobrar cierta normalidad y atender el aspecto más emocional. Mientras tanto, los puntales tomaban la ciudad. Hubo actuaciones de emergencia en medio centenar de inmuebles de patrimonio cultural, sobre todo iglesias. El veredicto de los arquitectos fue unánime. Había que clausurar todos los templos, no se podía celebrar en ellos. Gran parte de la de Santiago quedó sepultada. Cayeron el campanario de San Diego y el de la Virgen de las Huertas. El colapso de un bloque de viviendas se llevó por delante la iglesia de Cristo Rey. Al final todas las parroquias están rehabilitadas, mucho mejor de lo que estaban antes del terremoto. La Torre del Espolón había dejado otra imagen con mayúsculas. Fue el primer edificio histórico que se rehabilitó. Estuvo a punto de colapsar porque quedó solo apoyado en uno de los extremos se basculó. Las obras sacaron nuevos restos a la luz. El resultado a nivel de historia, por ejemplo, sacó el recinto, en una de las zonas sacó el recinto de una de las primeras murallas que había, que era una muralla del siglo XI. La iglesia de San Juan es el gran fleco pendiente. Las obras terminarán este año. Fue un antes y un después para Lorca y a pesar de todo la ciudad salió reforzada. La imagen a 11 de mayo de 2026 es bien distinta tras estos 15 años. Juan Antonio Mulero lo ha comprobado de primera mano este lunes por la mañana. Lorca no ha dejado de amanecer desde ese 11 de mayo de 2011 y lo decimos lógicamente en sentido figurado, porque los habitantes de la Ciudad del Sol han sido ejemplo de fuerza, de empatía y de voluntad en salir adelante. Tras esos largos días recibieron el apoyo y el abrazo de aguileños, totaneros, lumbrerenses y de todos los puntos de la región de Murcia que apoyó a una ciudad que dejó de brillar.
También muchas donaciones que recibió una mesa solidaria desde todos los lugares del mundo y que sirvió de mucho para continuar y ver lo que están viendo hoy, una ciudad totalmente reconstruida. Y es que esa reconstrucción fue tan rápida como la propia catástrofe, porque en solo 10 días se evaluaron 10.000 edificios con esos míticos puntos verdes, amarillos o rojos que no olvidarán los lorquinos, porque eso sí, aunque recuperados, su carácter se ha vuelto más fuerte. Hoy, 5.479 días después, el recuerdo sigue en la memoria de todos este 11 de mayo, porque desde ese día nada volvió a ser igual. Del suelo que tembló en Lorca nació una ciudad más preparada, más segura y más consciente de la importancia de reconstruirse sin olvidar, pero también vio una ocasión. Y recordamos esa crisis como algo que nos ha convertido en lo que somos hoy. Claro, hicimos de esa desgracia una oportunidad. Una oportunidad de construir y reconstruir una ciudad sismorresistente. En primer lugar tenemos un parque edificatorio renovado. Todo el patrimonio cultural que se dañó y con daños muy graves se ha rehabilitado, pero se ha rehabilitado en mejores circunstancias. Gracias a las aportaciones de personas y empresas, el servicio de emergencias de Lorca se hizo mucho más fuerte. Bueno, recibimos vehículos y recibimos material importantísimo que hoy en día nos hace referente a la hora de trabajar, sobre todo en temas de apuntalamiento, en temas de intervención, ¿no? en terremotos. En 2017 albergó uno de los simulacros más grandes de España. Desde entonces también aumentaron los simulacros en colegios y edificios públicos. Antes se hacían simulacros por incendio y ahora se hacen simulacros por terremotos. Los temblores también dejaron al descubierto parte del patrimonio que desconocíamos. Descubrimos esas pinturas en fachadas, descubrimos el trazado de la antigua iglesia de San Jorge. El Palacio de Guevara ahora es increíble, ahora cuenta la historia. Porque el terremoto dejó heridas, pero también la capacidad de reconstruirse mirando al futuro. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, tenía este lunes palabras de agradecimiento hacia aquellos que contribuyeron a la recuperación. El salto hacia adelante de la ciudad tras la tragedia es incontestable. Los lorquinos respondimos con un gran compromiso social, con amor propio, para construir una ciudad mejor, más fuerte, un auténtico ejemplo, como decía al principio, de renacimiento. Hemos convertido en monumental y grandioso lo que el terremoto transformó en escombros. Yo solamente puedo tener hoy palabras de agradecimiento a los responsables políticos, a las personas de toda España y de todo el mundo que vinieron a ayudarnos. Juntos hicimos una ciudad mucho mejor, con solidaridad, con coordinación, porque el objetivo era recuperar nuestra forma de vida. Y hoy tenemos una ciudad mucho más moderna, con grandes infraestructuras, como el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jodar, el Coso de Sutuyena, la ronda de evacuación central y todos los monumentos que hemos conseguido recuperar. En Lorca, la rehabilitación y reconstrucción de 12 viviendas municipales comienza en la esquina de la calle Sol con el vial de los Barrios Altos. Este lunes han comenzado las obras en esa vivienda con una inversión de 28.000 euros. El deterioro es estructural en algunos puntos y cuenta con numerosas deficiencias en cuanto a condiciones energéticas. Una vez finalizados los trabajos, contará con la calificación A. Para ello habrá que aislar fachadas y sustituir carpinterías exteriores, entre otras labores. La actuación forma parte del llamado Compromiso Vivienda 2030 y se nutre del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que destina 1,3 millones de euros a la regeneración urbana de los barrios de Santa María, San Pedro y San Juan. Urgía, según explicaban desde el Ayuntamiento este lunes, una intervención para recuperar la funcionalidad de estos inmuebles. La concejala de Urbanismo, María Hernández, supervisaba este lunes los trabajos. Una rehabilitación de un inmueble con un importe de 28.000 euros. Esta es una actuación que va a consistir sobre todo
en la envolvente del edificio, en una parte estructural del mismo, y es una actuación que se comprende dentro del compromiso Vivienda 2030. Y es un compromiso que tiene este Gobierno municipal para la reconstrucción de 17 viviendas, de las cuales también tenemos una reconstrucción de viviendas, de 7 viviendas de titularidad municipal y también 3 viviendas de titularidad privada. Esto viene todo de una inversión global de 1,3 millones de euros que se captó in extremis del plan estatal, del anterior plan estatal de vivienda. Es 1,3 millones de euros que están utilizándose para luchar contra la infravivienda, la rehabilitación de los barrios altos de todo el entorno de San Juan, de San Lázaro y San Pedro, y como decía, aquí nos encontramos con una de ellas mismas de estas actuaciones. Desde luego, desde el Gobierno municipal estamos trabajando sobre todo para esa reconstrucción residencial, esa recuperación del casco histórico de todo el entorno. El autobús Aplícate estará en Águilas la semana que viene, del 18 al 22 de mayo. Este aula rodante volverá a ofrecer cursos gratuitos sobre el uso de dispositivos tecnológicos. El vehículo cuenta con una zona equipada con ordenadores y otra de realidad virtual y juegos interactivos. Los alumnos aprenderán a realizar gestiones administrativas, solicitar citas médicas, comprar por internet de forma segura, navegar o identificar correos maliciosos. Los cursos arrancarán a las 10 de la mañana y están especialmente dirigidos a quienes sufren las consecuencias de la llamada brecha digital. Los interesados encontrarán el autobús estacionado entre las plazas Robles Vives y Alfonso Escámez. Tienen más información en la web aplicate.es. Y en Lorca la ciencia vuelve a los bares del 18 al 20 de mayo. El Pint of Science se celebra de forma simultánea también en Cartagena y otros 112 municipios de España. Aquí se han programado 6 charlas que abordan cuestiones de actualidad, todos en la sala Silos a partir de las 7 de la tarde. Ignacio Martín Lerma abrirá este ciclo para desmontar tópicos sobre los neandertales. Le seguirá Rocío Sánchez del Vas, que se centrará en cómo la inteligencia artificial ha contribuido a la desinformación. Ana Belén Pérez Oliva explicará los avances en terapias génicas y nanopartículas para el tratamiento de cáncer y enfermedades raras. Una programación amplia de la que también formarán parte Pascual García y su explicación sobre las enfermedades metabólicas, Paula García, que mostrará la unión entre la microbiología y la expresión artística, y además Francisco Javier Fernández abordará el neurodesarrollo en bebés y la importancia de la detección temprana. Pint of Science ha demostrado su éxito en ediciones anteriores para hacer entendibles los resultados de múltiples investigaciones. La característica popular que tiene el certamen, que nació de la idea en Oxford de los investigadores, de en vez de esperar a la gente que fuera a ver su investigación, ir a buscar a la gente dónde estaba a explicarle su investigación. Lorca participa cuando, por ejemplo, en la región de Murcia solo participa Cartagena y Lorca, es decir, que estamos en un nivel bastante alto. Estará con nosotros Pascual García, que nos va a hablar de esos alimentos del futuro, de cómo en el laboratorio se sintetiza una dieta que sea la dieta que llevemos nosotros, que llevarán nuestros nietos, para que nuestra vida sea más larga. Y también nos vamos a plantear si esas novedades de la ciencia las entendemos todos igual o nos dejamos manipular. Rocío Sánchez del Vas, que es lorquina, que trabaja en la Universidad Carlos III, nos va a hablar de las fake news. El Festival Internacional de Divulgación Científica reunirá a 6 investigadores los días 18, 19 y 20 de mayo en la Sala Silos, con entrada libre y gratuita. En ediciones anteriores pues hemos tenido un gran éxito tanto con el público que ha asistido como también de participantes. El Paso Azul prepara visitas teatralizadas para la Noche de los Museos. Este sábado serán Francisco Cayuela, los romanos de la Legión Séptima, los monjes del antiguo convento de San Francisco o Cleopatra, quienes guíen a los visitantes por el Museo Azul de la Semana Santa. La cofradía retoma así la que fue su apuesta durante la primera edición en el año 2008, además coincidiendo con el 10º aniversario de la sede museística. Este sábado también se unirán talleres infantiles de 6:30 a 7:30. Las visitas de los adultos comenzarán a partir de esa hora y por turnos. Ya pueden hacer su reserva llamando o acudiendo al Museo Azul.
Y la dirección del Ballet Oficial de Águilas espera su relevo. Cristina Vera, tras 4 años al frente, se despide y se abre un nuevo proceso de selección. Las personas interesadas tienen hasta el 30 de junio para postularse con su propio proyecto artístico. La Junta Directiva de la Federación de Peñas de Carnaval evaluará las candidaturas en función de su calidad y viabilidad, la experiencia del aspirante, la capacidad organizativa y su grado de implicación con el carnaval. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la web de la Federación. El Ballet Oficial actúa durante los actos más destacados de la emblemática fiesta del municipio aguileño, como son los desfiles, la gala de cambio de poderes o durante la muestra que lleva águilas hasta la Feria Internacional de Turismo, que se celebra cada año en Madrid. Lo dejamos aquí. Como siempre, pueden escanear ese código QR que ven en pantalla, que les mantiene informados de la última hora a través de nuestros perfiles sociales. Ahora, Comarcal Deportes. Hasta mañana.